Hoy quiero comenzar hablándoles que uno de los efectos del pecado en la humanidad es la total desorientación en nuestras relaciones. Desde la caída de Adán y Eva, tanto hombres como mujeres hemos perdido la capacidad y la habilidad de relacionarnos, no solamente con Dios, sino también entre nosotros. Por supuesto, eso ha provocado que tanto hombres como mujeres perdamos de vista la esencia del diseño de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha hecho lo que ha podido y lo que ha querido con su propia vida. Hemos pensado, hemos sentido y hemos actuado conforme a las circunstancias nos han demandado vivir. Y hermanos, la gran mayoría de nosotros hemos vivido instintivamente, por decirlo así. No hemos tenido las instrucciones de nuestro Creador, sino más bien las instrucciones de los hombres. Nuestra educación en la vida se ha basado más en las ideas humanas que en la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Hemos buscado las grandes respuestas a las necesidades y a las cuestionantes, no en la palabra de Dios, sino en los consejos de la cultura del mundo. Y por supuesto eso ha impactado de tal manera en nuestra mente que tanto hombres como mujeres hemos vivido en base a conceptos equivocados de Dios y de nosotros mismos. Hermanos amados, debemos saber que las ideas traen consecuencias en nuestra vida práctica. Las ideas ejercen un poder determinante sobre nuestra voluntad. Tanto el machismo como el feminismo han impactado tanto en nuestra vida que hemos vivido bajo esos paradigmas aun cuando hemos venido a los pies del Señor Jesús. Y muchos de los pecados que tenemos como cristianos se deben a que todavía vivimos bajo la influencia de una cosmovisión mundana. Una cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo que nos rodea. Y eso, amados hermanos, determina nuestra forma de vivir. Y amados hermanos, una de las razones por la que el Señor nos ha dejado su palabra es para que limpiemos todas esas ideas de nuestra mente. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12 que no debemos adaptarnos a este mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Y de esa manera es que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ahora, como todos saben, mañana es el Día de la Madre y muchos de nosotros estamos en correteos y en afanes por festejar a nuestras mamás. Y creo que es nuestro deber moral y espiritual buscar en la palabra del Señor esta mañana lo que Dios tiene específicamente para las mujeres. Así que hoy vamos a buscar la instrucción de Dios para ellas y lo vamos a hacer a partir de un texto que generalmente es muy incomprendido en la iglesia cristiana. Este texto está en la primera epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Ahí en el capítulo 2, Pablo habla a las madres y dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos si permanecen en fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Es acaso que Pablo está introduciendo una nueva manera de salvación exclusivamente dirigida a las mujeres? ¿Cuál es el propósito por el que el Espíritu Santo, amados hermanos, ha inspirado este texto en esta epístola? Esto es lo que esta mañana vamos a averiguar con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar pidiendo guía al Señor. Padre, te agradecemos por esta mañana. Señor, y te agradecemos porque en tu palabra tú tienes muchísima claridad para que descubramos tu voluntad.
Señor, y esta mañana te quiero rogar por las mujeres, por cómo ellas han estado viviendo, Señor, y cómo esta mañana tú seguramente vas a corregir muchas cosas a la luz de tu palabra. Señor, te pido que por medio de tu Espíritu traigas luz a esas zonas que todavía están oscuras en sus mentes y sus corazones. Padre, que tu palabra esta mañana sea para santificación y salvación. Te pido, Dios, que nos hables, que bendigas tu palabra sobre cada uno de los que estamos aquí, porque solamente no vas a hablar a las mujeres, sino también nos vas a hablar a nosotros los hombres. Te pedimos tu gracia, Señor. Pido que tú suplas todas mis deficiencias, Señor, porque solamente tú eres capaz de hacer entender tu palabra. Yo solamente soy tu siervo, Señor, un instrumento débil en tus manos, pero tuya es la gloria por todos los siglos. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de explorar el texto que Pablo está citando aquí en la segunda epístola, o la primera epístola a Timoteo, quiero que veamos un poquito el contexto de este texto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo. Tanto primera como segunda a Timoteo, juntamente con Tito, son denominadas las epístolas pastorales. El contenido de estas cartas tiene instrucciones para los pastores de las iglesias. Tanto Timoteo como Tito habían sido encomendados por el apóstol para corregir aquello que estaba deficiente, aquello que estaba mal en las iglesias de Éfeso y de Creta. Uno de esos asuntos que tiene que corregir Pablo por medio de Timoteo y Tito es justamente el tema de los roles, tanto del hombre como de la mujer. En esas epístolas Pablo enseña muy claramente acerca del diseño de Dios, tanto para hombres como para mujeres. Esta mañana nos vamos a dedicar al diseño de Dios para las mujeres. Escuchen cómo comienza la primera epístola a Timoteo. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Noten que lo primero que hace Pablo es presentar sus credenciales como apóstol. Esto, por supuesto, habla de la autoridad que el Señor Jesús le había delegado, no solamente para fundar iglesias, sino para instruir a los creyentes respecto a cómo deben vivir el Evangelio. Lo segundo que quiero que noten, hermanos, es que Pablo le estaba delegando esa autoridad tanto a Timoteo como a Tito. ¿Para qué? Para corregir todo lo que estaba mal en la iglesia de Éfeso, particularmente en esta carta. Lo que estaba mal eran muchas cosas que estaban relacionadas no solamente con la doctrina, sino también con la vida práctica de la vida de los creyentes en Éfeso. Y lo que Pablo está haciendo al escribir esta carta es traer la cosmovisión del reino de Dios a las personas que habían llegado a los pies de Cristo en la ciudad de Éfeso. En las cartas hay una serie de instrucciones doctrinales y sobre todo cómo los cristianos debíamos vivir a la luz de esa doctrina. Las instrucciones se van a dar cuenta que van de lo general a lo particular. Pablo quiere corregir el desorden en el culto público y luego en la vida personal de cada creyente en la iglesia. Y comienza dando instrucciones a los hombres respecto a cómo deberían ellos presentarse en el culto y cómo deberían orar.
y seguidamente empieza a hacer lo mismo con las mujeres. Él quiere corregir la vida práctica de las mujeres y de los hombres. Y Pablo, hermanos, está dando una enseñanza trascendental acerca de la masculinidad y la feminidad según Dios. Esto significa que ni el machismo ni el feminismo son compatibles con la palabra de Dios. Tanto el uno como el otro son eminentemente pecaminosos. Así como el machismo ve a la mujer como una cosa, el feminismo también destruye el diseño de Dios para la mujer. Entonces escuchen lo que Pablo les dice a las mujeres. En el capítulo 2, versículos 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, o perlas o vestidos preciosos y costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Vean el contexto del cual surge esta declaración que las mujeres deben salvarse engendrando hijos. Vamos a desglosar este texto, hermanos, en base a la luz del bosquejo que tenemos en nuestros boletines. En primer lugar, vamos a ver el verdadero adorno de la mujer en los versículos 9 al 11. En segundo lugar, el orden de Dios para las mujeres, para sus criaturas, de los versículos 12 al 14, y en tercer lugar vamos a ver el llamado sublime de la mujer en el versículo 15. Vamos a empezar con la primera parte. El verdadero adorno de la mujer, dice en los versículos 9 al 11. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Voy a pedir a una de mis hermanas amadas si me puede invitar un vasito de agua, por favor. Bien, hermanos, quiero que noten que Pablo está continuando con las instrucciones acerca de la conducta en el culto público. Así como los hombres debían preparar su corazón para orar en la iglesia levantando manos santas sin ira ni contienda, así también las mujeres debían prepararse espiritualmente para ir a la iglesia. Lo primero que Pablo les indica a las mujeres es que deben vestirse con pudor y modestia. Las palabras griegas que Pablo está usando son aidas y sofiasone. Aidas se traduce como pudor y sofiasone se traduce como modestia. La una refuerza el concepto de la otra de una manera muy significativa. Aidas tiene la connotación de reverencia y respeto. Es una timidez autoconsciente en la mujer que teme cometer un acto indigno de su propia naturaleza o que la represente de una manera indigna frente a Dios y la iglesia. Sofrosine tiene la connotación de usar la sabiduría trabajando un autocontrol sobre los deseos carnales y pecaminosos típicos de la naturaleza caída. La palabra sofrosine indica un sentido de vergüenza y temor de traspasar los límites de la decencia. Es bien sabido, amadas hermanas, que las mujeres están inclinadas a mostrar su belleza física. Esa es la razón por la que hoy en día tenemos concursos de belleza y misses en el mundo. La razón que hay en eso es mostrar la belleza física y el mundo le ayuda a la mujer, le impulsa a la mujer a mostrar
solamente el cuerpo, la belleza física. Entonces tenemos Miss Mundo, Miss Universo, Miss Bolivia, Miss Hispanoamérica, ñusta de aquí, ñusta de allá, y etcétera. Y todo eso de los concursos de belleza, lo que estimulan en la mujer es vanidad, y lo que estimula en los hombres es carnalidad y lujuria. Y precisamente eso demuestra, amadas hermanas, cuánto la mujer ha perdido el criterio y la dignidad que Dios le ha dado. Mostrarse casi desnuda a los ojos de todo el mundo es caer muy por debajo de la dignidad que Dios les ha conferido. Ahora sabemos que el impacto de la moda en la mujer es algo que viene desde muy antiguo. La mujer siempre ha querido verse bien, no solamente a los ojos de los hombres, sino también a los ojos de las mujeres. Hay cierta competitividad entre las mujeres que las lleva a seguir la moda, que generalmente incentiva a mostrar más de lo que una mujer decente debe mostrar. Entonces piensen, hermanas, ¿cuál es la meta de la moda? Pues que la mujer sea el centro de atención, ¿verdad? Ese es el principio. Y la moda se vale de todo tipo de artificios para lograr esa meta. El problema es que las mujeres en la iglesia de Éfeso estaban siguiendo los patrones de la moda de la cultura greco-romana. Usaban peinados tremendamente ostentosos, joyas demasiado llamativas y costosas, vestidos que eran extremadamente caros y mostraban más de lo que una mujer piadosa debe mostrar. ¿Qué lograban con esto? Llamar la atención hacia sí mismas. Ahora eso, hermanos amados, era una distracción para toda la iglesia, porque cuando la iglesia se reúne para prestarle atención al único que es digno de prestarle la atención, que es el Señor Jesucristo. La iglesia se reúne para adorar al Señor Jesucristo. Las mujeres que vienen a la iglesia no deben vestirse para llamar la atención hacia sí mismas, sino deben vestirse con pudor y modestia, porque a lo que venimos los cristianos a la iglesia es a adorar al Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de la atención tanto de hombres como mujeres. Ahora, hermanos, esto nos muestra un principio vital para todas las mujeres a través de todos los siglos. Y es que la mujer debe acudir a la iglesia no para llamar la atención hacia sí misma, sino para adorar al Señor. Es el Señor el que debe ser el centro de atención de todos los creyentes que se congregan en la iglesia. El exhibicionismo vanidoso de parte de la mujer no solamente era ofensivo en los tiempos de Pablo, hermanos, todavía lo es en nuestra cultura. Una mujer que viene a la iglesia no debe llamar la atención. La motivación de ser mirada o admirada es un pecado no solamente delante de Dios, sino también contra la iglesia. Y Pablo está diciendo que la mujer cristiana debe tener pudor y modestia. Ese pudor y modestia deben estar implantados en su corazón. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ambas virtudes deben ser su primer atavío. Hermanas, ahora piensen que Pablo no está prohibiendo que las mujeres se arreglen. Eso no es lo que está diciendo. Eso no quiere decir que no cuiden de su aspecto personal. Por supuesto que tienen que arreglarse y vestirse bien, pero deben hacerlo con sensatez, con buen juicio. No deben hacerlo para causar furor en los hombres y en las mujeres, usando ropa llamativa como para que las demás mujeres sientan envidia de ellas, ni para llamar la atención de todos los hombres. Así que aquí viene la recomendación para las hermanas solteras. Hermanas amadas, si un hombre se les acerca por su atractivo físico, sencillamente no vale la pena. Ese hombre está buscando no honrar a Dios, ese hombre está buscando satisfacer sus necesidades lujuriosas y carnales. Aquel hombre que se acerca a ustedes por su físico, tengan por seguridad que muy pronto las va a dejar porque va a encontrar a alguien más atractiva que ustedes. Ese definitivamente
mente no es el hombre que ustedes quieren para su vida. Y por eso Pablo está diciendo que las mujeres rechazan, no está diciendo que las mujeres rechacen absolutamente la moda. Lo que sí está diciendo es que la mujer cristiana debe discernir lo indecente o inmoral que puede traer la moda, y eso es lo que debe descartar. Esas cosas debe descartarlas por amor al Señor y a su iglesia. La vestimenta de las mujeres debe ir acorde a su pudor y modestia interior, porque es ahí que debe comenzar su arreglo. Pero sobre todo, Pablo exhorta a las hermanas a vestirse de buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad y la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, las aplicaciones de este texto, hermanos y hermanas, no solamente son para mujeres. También hay aplicaciones para los hombres, porque lo que un hombre cristiano debe buscar en una mujer no es la belleza física, sino la belleza interior. Entonces, hermanos, aquí viene la aplicación para ustedes. Si una mujer quiere conquistarlos a través de sus atributos físicos, esa mujer no vale la pena. Esa mujer no es para ustedes. La mujer debe cultivar primeramente en su interior el pudor y la modestia y el temor de Dios. Su énfasis debe ser cultivar su espíritu, serle agradable al Señor antes que a los hombres. Una mujer que profesa fe en Cristo debe estar más enfocada en su corazón que en su apariencia. Debe estar más enfocada en su servicio a la iglesia que en ocupar su tiempo en cosas fatuas y vanas. Ahora quiero llamar su atención a lo que Pablo dice en el versículo 11. Y esto es lo que ha generado mucha polémica y malos entendidos dentro de la misma iglesia. Pablo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. ¿Será que Pablo es un machista? Esto ha hecho que muchos cristianos, especialmente cristianas, tilden al apóstol de machista. Pero hermanas, nada más lejos de la verdad. El problema es que las mujeres cristianas que interpretan este texto como si Pablo fuera un machista, ¿saben cuál es? Es que están viendo con sus ojos feministas. Están interpretando el texto bíblico por medio de sus presuposiciones feministas con las que han sido criadas. Y siempre se interpreta este texto desde el lado negativo, no desde el aspecto positivo que está inmerso en el mismo texto. Pablo no es un machista, no es que Pablo les está quitando identidad ni propósito a la mujer. Al contrario, lo que Pablo está haciendo es derribar los argumentos machistas que habían generado no solamente en el judaísmo, sino también en la cultura greco-romana. Piensen en esto. Por un lado, los judíos despreciaban tanto a las mujeres que ni siquiera les podían hablar en público, hermanos. La mujer era una especie de ciudadano de segunda categoría, no era, como dice la Escritura, hecha a imagen y semejanza de Dios, exactamente de la misma manera que el hombre. En la cultura judía, el nacimiento de un varón se festejaba con mucha alegría. Pero cuando nacía una mujer, lo que había en los hombres era apatía e indiferencia. Los escritos de los rabinos decían esto, escuchen bien. Desdichado es aquel que le han nacido niñas. Ese era un concepto eminentemente machista de los judíos. Eso es lo que enseñaban los rabinos. Los judíos decían que en caso de peligro de muerte, al que había que salvar la vida es al marido, no a la mujer. ¿Ven eso? Un desprecio a la mujer. La esposa tenía que soportar constantes hostigas y afrentas de otras esposas y concubinas porque se permitía la poligamia. La mujer no podía divorciarse, hermanos. El divorcio estaba exclusivamente permitido al marido. El marido es el que podía darle carta de divorcio y por cualquier motivo. Si le quemaba el arroz, le daba carta de divorcio. Esa era la manera en que los judíos trataban a las mujeres. La mujer, por otro lado, no tenía a ningún tipo de enseñanza religiosa. Tampoco tenía el derecho de prestar testimonio en un juicio porque los judíos le consideraban mentirosa por naturaleza. Ese era el machismo judío. El famoso rabí Eliezer, por ejemplo, decía:
quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje. Los rabinos decían, más vale quemar la Torá que enseñarle a una mujer. Miren ese machismo recalcitrante. Hermanos, las mujeres no tenían derechos religiosos, solamente podían entrar al templo hasta el atrio de las mujeres. No podían entrar dentro del templo ni al lugar santo y menos al lugar santísimo. En la época de la diáspora, las mujeres no podían entrar en la sinagoga. Ellos habían construido una especie de reja que separaba a las mujeres del culto de los hombres. Las mujeres no tenían acceso al culto público. Ellas estaban limitadas a escuchar desde lejos. De hecho, era extremadamente raro que una mujer supiera leer o escribir. No les estaba permitido. En la casa, hermanos, la mujer ni siquiera podía orar por los alimentos. Ese era el extremo al que llegaban los judíos. Ahora, este concepto judío no variaba demasiado de la cultura pagana, porque la cultura pagana trataba a la mujer como un objeto de pertenencia. No le daba el lugar que la mujer se merecía. Ahora escuchen esto, hermanas. Pablo está diciendo que la mujer debe aprender. Pablo está diciendo que la mujer debe ser entendida en la palabra de Dios, que la mujer debe, por su propio bien espiritual, conocer la palabra de Dios. ¿Pueden ver eso? Lo que Pablo en realidad está haciendo, hermanos, es devolverle a la mujer el derecho de aprender la palabra de Dios. Y amadas hermanas, esto está en perfecta sintonía con la perspectiva que el Señor Jesús tenía de las mujeres. Jesús en su tiempo vino a patear el tablero machista de los judíos. Su manera de tratar a las mujeres era diametralmente opuesta a la cultura judía. El Señor vino a revalorizar a la mujer y a restituirla en el lugar que Dios había diseñado para ella. Esa es la razón por la que muchas mujeres acompañaron al Señor durante su ministerio. Y hermanos, déjenme decirles que eso sí que era chocante en la cultura judía. Ver a un rabino judío caminando con mujeres de pueblo en pueblo, como Jesús lo hacía, era una locura para los judíos. Era una tremenda locura. Un rabino acompañado de mujeres de mala fama, imagínense eso, como María Magdalena, ¿se acuerdan de ella, no es cierto? Era una prostituta a la que Jesús sacó 7 demonios. Hermanos, Jesús vino a quebrantar todos los tabúes culturales de su época. Él mantuvo una profunda amistad, por ejemplo, con María y Marta, las hermanas de Lázaro. Vean el lugar que Jesús viene a darle a la mujer. Es el lugar que le corresponde, el lugar de privilegio. La mujer también fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Jesús se encuentra, por ejemplo, públicamente conversando a solas con la samaritana. Y esa samaritana, hermanos, tenía una fama de mala vida. Una mujer liviana que había tenido muchos maridos. Eso en la cultura judía era terrible. Los discípulos, acuérdense que se quedaron tremendamente sorprendidos cuando lo encontraron hablando con la mujer. Jesús fue el único que defendió a la mujer adúltera cuando querían apedrearla. ¿Se acuerdan eso? El único que la defendió. Se dejó tocar y ungir los pies por una conocida prostituta en la casa de un fariseo. ¿Se acuerdan lo que decía el fariseo? Si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Pero Jesús aceptó su adoración. Jesús la puso en el lugar que ella podía estar. El Señor Jesús sanó a muchas mujeres, sanó a la suegra de Pedro, por ejemplo. Es la razón por la que le negó 3 veces, claro. Él sanó a la mujer encorvada, a la mujer sirofenicia con su hija endemoniada y la mujer que llevaba 12 años desangrándose. Jesús trató a las mujeres como personas hechas a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Les dio la buena nueva de salvación, exactamente lo mismo que al varón. No hubo disensión, en Jesús no hubo una mente compartida, no hubo una mente machista.
Y por esa razón, hermanos, no es de extrañar que muchas mujeres fueron fieles seguidoras de Jesús. De hecho, Lucas nos dice que muchas mujeres pudientes eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Miren qué precioso eso. En nuestra iglesia todavía vivimos eso, hermanos. Gloria a Dios por las mujeres. ¿Ah? No es de extrañarse que las mujeres fueran las que acompañaron al Señor Jesús hasta el último minuto de su vida. Mientras los apóstoles varones huyeron, las mujeres estaban con él, a los pies de la cruz. Fueron esas mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Al pie de la cruz, dicen los evangelios, que estaban su madre y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y miren qué precioso esto es, hermano. Fueron las mujeres las primeras en ser testigos de su resurrección. ¿Pueden ver eso? Hermanos, ese es un detalle precioso. Las mujeres que los judíos decían que no podían ser testigos, ellas fueron las primeras en testificar de la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, entonces el evangelio lo que hace es restaurar a la mujer de una manera impresionante. Jesús le dio a las mujeres el mismo acceso a la presencia de Dios que a los hombres. El mismo derecho a conocer a Dios en la intimidad. Por eso es que Pablo dice que la mujer debe aprender la palabra de Dios, porque ese privilegio no está restringido a los hombres. Ese es un privilegio que Dios también les da a sus mujeres, porque están hechas a su imagen y semejanza. Así que lejos de los extremos machistas, lo que Pablo está diciendo es que la mujer cristiana debe ser entendida en la palabra de Dios, debe ser experta en el manejo de la palabra de Dios. Y al hacer eso, hermanos, lo que está haciendo es, al hacer eso, no está diciendo Pablo que los roles deben confundirse. Eso es algo que nos debe quedar a todos muy claro. El hecho de que la mujer aprenda y examine y estudie y medite en la palabra de Dios no significa que los roles se van a confundir en el hogar y en la iglesia. Eso no es, como vamos a ver en nuestro segundo punto. El orden de Dios tanto para el varón como para la mujer. Dice Pablo, versículos 2 en adelante. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Hermanos amados, al igual que el Señor Jesús, cuando hubo controversias respecto al diseño de Dios para el hombre y para la mujer, lo que Pablo está haciendo es apelar a la autoridad del Génesis. Y él va a fundamentar la distinción de los roles que Dios ha establecido justamente en la autoridad del Génesis. El hecho de que diga, no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, no es una iniciativa de Pablo, hermanos. Lo que Pablo está haciendo es construir todo un argumento teológico a partir de la historia de Génesis. Cuando dice que Adán fue creado primero, está mostrando un orden en la creación. Vean eso, Dios es un Dios de orden, hermanos. Está mostrando eso. Y eso, por supuesto, no es una casualidad. Hay muchas cosas en el relato de Génesis que señalan inequívocamente el liderazgo masculino. Por ejemplo, el hecho de que Dios tomara una costilla de Adán para hacer a Eva, lo que está mostrando no solamente es un orden, sino también una primacía, junto al hecho que es Adán quien le pone nombre a la mujer. Lo que está señalando, hermanos, es un principio de autoridad. El hecho de que Adán le pusiera nombre a los animales es una autoridad que nadie más tiene en la creación. El hecho que el hombre le ponga nombre a su mujer es una autoridad que solamente Dios le ha dado al hombre, hermanos. Vean eso, qué importante es. Es Dios quien le ha dado esa autoridad a Adán, pero a pesar de esa autoridad masculina, lo que la creación dice es que la mujer no es inferior en ningún sentido. Cuando Dios dice que le hará ayuda idónea a Adán,
está transmitiendo, amados hermanos y hermanas, la idea de complementariedad. Ni el hombre es superior, ni la mujer es superior. Dice que Dios le sacó de su costado a Eva. Y esto es precioso, hermanos. El comentarista Matthew Henry dice, hay una razón específica por la que Dios sacó de su costado a Eva. No la sacó de la cabeza para ser superior, no la sacó de los pies para ser inferior, la sacó de su costado porque era exactamente igual a él. Eso es maravilloso, hermanos. Lo que vemos aquí que es que hombre y mujer somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces son como dos piezas, el hombre y la mujer son como dos piezas de un rompecabezas. El uno encaja con el otro perfectamente. Son diferentes, pero están hechos para encajar en el diseño de Dios. Y ellos están hechos para asumir distintos roles y responsabilidades. Ahora, hermanos, la palabra que se traduce como ayuda idónea en el idioma hebreo en Génesis es eser. Una cosa que es hermosa de esta palabra, ¿saben qué es? Que la palabra eser, la mayor cantidad de veces es usada para describir a Dios como nuestro ayudador. Miren la riqueza que hay en eso, hermanas. La ayuda idónea no es alguien inferior. Es alguien que va a complementar todo lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. El hombre es inútil solito. Es Dios quien le da a la mujer. Por eso dice el Génesis, después de todo lo que Dios había creado, y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo fue bueno. Pero cuando Dios ve al hombre solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Él solito va a meter la pata. No es suficiente y por eso Dios le entrega a una mujer. Ni uno ni otro es superior, ambos somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes en los roles que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La mujer no debe guiar, la mujer debe dejarse guiar. El hombre es quien debe guiar y liderar. Ese es el orden que Dios ha establecido en la familia, hermanos. Y por si acaso, cuando dice Pablo que Eva fue engañada, hermanos, no está exonerando en absoluto el pecado de Adán. En absoluto. La culpabilidad y responsabilidad de Adán están perfectamente demostradas. ¿Por qué? Porque Dios es a Adán al que llamó primero. ¿Ven eso? Estamos viendo en orden de Dios. No es que Dios le llama primero a la mujer. Dios llama primero a la cabeza para hacer cuentas con él. Ahora, hermanos, lo que Pablo está señalando aquí es que Eva ignoró el orden de Dios deliberadamente. Ella ignoró su posición y usurpó el lugar de su marido. Eso es lo terrible. Dios no le dio a Eva el papel de dirigir, sino de seguir. Pero ese orden fue revertido cuando la astuta serpiente primero atacó a Eva y provocó ese tipo de confusión en los roles. Eva fue quien atendió directamente a Satanás. Vean eso. En lugar de decir, habla con Adán, ella se puso a conversar con el diablo. Ella asumió el rol que no le correspondía. Y por eso está diciendo Pablo que Eva pecó antes que Adán. Eva fue la líder y Adán en el seguidor ahí en el pecado. Eva fue por delante en el camino del pecado. Eva, en lugar de permanecer sometida a Dios y a su esposo, quiso ser como Dios. Ella quiso redefinir el rol que Dios le había dado, exactamente lo mismo que la serpiente. Fue Eva y no Adán la que fue engañada y luego introdujo el pecado en su marido. ¿Y cuál es el pecado de Adán? Lo que Dios le dijo, hermano. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y no mi voz. Ese fue el pecado del hombre. El hombre debía obedecer a Dios antes que a su mujer. Ahora, hermanos, cada vez que ese orden que Dios ha instaurado para la familia se trastoca, todos sabemos la historia, ¿verdad?
No solamente la historia de la humanidad en su plenitud, sino la historia de cada matrimonio en particular, hermanos. Cuando la mujer es la que quiere ejercer gobierno sobre su marido, empiezan los problemas. Empiezan los problemas. La mujer no se deja guiar. La mujer es eminentemente rebelde. La mujer fue inoculada por el veneno de la serpiente. Piensen, hermanos, que el diablo, cuando era Lucifer, fue el que no aceptó el lugar que Dios lo había puesto. Fue el primero que quiso rebelarse, el primero que quiso ser como Dios. Él quiso redefinir su posición, quiso redefinir su rol. Y eso de veneno es el que inoculó en Eva. Y Dios no le dio esa autoridad a Eva, Dios le dio autoridad al marido, pero es la mujer la que usurpa esa autoridad. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, hay caos y confusión. Pero ¿saben qué? Por sobre todo, lo que hay es un pecado que ofende terriblemente a Dios. Lo que el pecado introduce en la relación del matrimonio es, en lugar de celebrar las diferencias, lo que hace es producir inconformidad. La mujer quiere usurpar el lugar del marido permanentemente. El marido quiere someter a la fuerza a la mujer permanentemente. Ambos están mal. Uno es machista, la otra es feminista. Y hermanos, ambos son pecados delante de Dios. Y por eso hay matrimonios que se acusan todo el tiempo, se acusan mutuamente. En lugar de celebrar el diseño de Dios para sus vidas, la mujer actúa en rebeldía y quiere dominar y manipular a su marido. Esa es la razón por la que Pablo acude a la autoridad de Génesis, para que ninguna de las hijas de Eva siga invirtiendo el rol de Dios, el diseño que Dios ha instaurado para sus criaturas. Que ninguna mujer asuma el papel que no está destinado a ellas. Que las hijas de Eva no enseñen, no gobiernen, no solamente en la familia, sino también en la iglesia. Hermanos, no es una iniciativa de Pablo, no es un invento del judaísmo, este es un diseño de Dios para sus criaturas. Entonces vean esto, hermanos. Lo que Pablo está haciendo es traer la cosmovisión del reino de Dios a la iglesia. El hombre y la mujer deben vivir conforme al diseño de Dios. Las escrituras dignifican al hombre y la mujer como personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, con igualdad de derechos y privilegios, pero con roles distintos. Así como un pájaro no puede vivir bajo el agua, así como un pez no puede vivir sobre la tierra, así la mujer no debe gobernar sobre su marido. ¿Por qué? Porque al hacer eso está usurpando el rol, el lugar que Dios le ha dado solamente a su esposo. ¿Por qué debe hacer esto la mujer? Porque Dios lo dice, amadas hermanas. Porque Dios lo dice. Ahora, hermanas, eso no significa que la mujer no tenga ningún rol o algo que hacer en la iglesia. Por supuesto que la mujer tiene un gran llamado al ministerio en la iglesia. Pablo no está prohibiendo que la mujer terminantemente no enseñe en la iglesia, todo lo contrario. Y por esa razón, en la carta a Tito, Pablo describe el ministerio de la mujer en la iglesia. Tito capítulo 2, versículos 3 al 8 dicen así: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Qué es lo bueno, Pablo? Que enseñen a las mujeres a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? ¿Para qué, Pablo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos amados, qué importante es tomar en consideración estos mandamientos. Entonces Pablo no está prohibiendo que las mujeres no enseñen en la iglesia a otras mujeres. Claro que sí. Lo que sí está prohibiendo es que enseñen autoritativamente sobre los varones. Las mujeres pueden ser excelentes maestras como lo son, hermanos. Yo conozco hermanas que tienen un ministerio precioso en nuestra iglesia.
pero que están siguiendo el diseño que Dios ha preparado para ellas. Mujeres enseñando mujeres. Qué precioso es ese ministerio, hermanos. Mujeres enseñando mujeres, discipulando mujeres, mujeres piadosas enseñando a otras mujeres a ser piadosas según el diseño de Dios, no según el diseño del mundo, no es según el diseño de la cultura. Y Pablo dice, mujeres que enseñen lo bueno. ¿Ven eso? ¿Qué es lo bueno, Pablo? Otra vez, que las mujeres hagan su ministerio discipulando a otras mujeres, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que aprendan a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que la mujer siga siendo mujer y que el varón siga siendo varón conforme al diseño que Dios ha establecido. Pablo no puede permitir otra cosa. ¿Saben por qué? Porque Dios no lo permite, hermanos. Porque la palabra de Dios en este aspecto es tan claro. Dios no lo permite. La voluntad de Dios ya está expresada en su palabra, particularmente en la creación del hombre y la mujer. Y hermanos, qué triste es que las mujeres rechacen el diseño de Dios para ellas. Entonces, hermanas, escuchen esto bien. El que la mujer trate de gobernar a su marido no solamente es indigno de ellas, no solamente es impropio de la mujer, sino que es sumamente pecaminoso, porque en ese intento está implícita la misma rebeldía de Satanás. Satanás fue el que no quiso aceptar el lugar que Dios le dio en la creación. Y la mujer, cuando se está rebelando, ella es la que no está aceptando el lugar que Dios le ha dado en su creación. Lucifer quiso ser la primera criatura, la primera criatura, lo que ninguna criatura puede ni debe ser como Dios. Una criatura no puede redefinir su rol. Una criatura no puede decir lo que está bien y lo que está mal. Una criatura se sujeta a lo que dice su creador. Lo que su creador dice, eso es bueno para la criatura. Ahora, hermanas, ¿por qué una mujer cristiana quisiera hacer cosas en contra de su diseño y naturaleza? ¿Saben qué? Cuando una mujer reconoce esta distinción básica y actúa en conformidad a ella, es que de verdad va a encontrar descanso para su alma y va a ser una verdadera bendición. No solo para su marido, sino también para sus hijos y como consecuencia una bendición para la iglesia entera. Una mujer verdaderamente piadosa no solamente puede ejercer una poderosa influencia sobre su marido y sobre sus hijos, como lo vamos a ver en nuestro tercer punto, sino puede ser bendición a la iglesia. El llamado sublime de la mujer, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con toda modestia. Amadas hermanas, Dios les dio a ustedes, las mujeres, privilegios incalculables. Ya dijimos que la mujer, al igual que el hombre, fue hecha a imagen y semejanza de Dios. No solamente el hombre, no solamente la mujer. Ambos tenemos la imagen de Dios, hermanos. Ahora, una vez más, quiero enfatizar en el hecho de que ninguno es superior al otro. Amados hermanos, tenemos la misma dignidad y valor delante de Dios, pero tenemos distintos roles. Eso es lo que no debemos confundir. Ahora, obviamente el pecado ha traído caos y confusión en las relaciones. Ya hemos oído muchas veces que nuestra relación con Dios ha quedado rota, pero también ha quedado rota nuestra relación con el género humano. Y muy particularmente experimentamos eso en la vida del matrimonio. Es a partir de la entrada del pecado que hay una confusión de roles y el diseño de Dios es roto, como la mujer ha sido confundida. De la misma manera su rol ha sido confundido. El pecado fue el que trajo machismo a los hombres. El primer machista, por ejemplo, miren esto. El primer machista de la historia, ¿saben quién fue? Lamec. El tataranieto de Caín. Toda la generación de Caín se distinguieron por ser impíos, hermanos.
Lamec tomó para sí 2 mujeres. Él fue el primero que vio a las mujeres como un objeto de posesión. Miren qué tremendo es eso. Y de ahí en adelante los hombres empezaron exactamente a hacer lo mismo que Lamec. La maldad humana destrozó el diseño de Dios. El hombre con su fuerza bruta profanó el diseño divino para la mujer. Y por muchos siglos la mujer fue víctima de los hombres. Ahora, por supuesto, es que eso tuvo una reacción, hermanos. Hubo una respuesta de las mujeres ante todas injusticias. Ahora, siempre las mujeres, o digo, las injusticias generan respuestas. Y la respuesta de la mujer frente al abuso de los hombres, ¿saben cuál fue? Justamente el feminismo. Esa fue la respuesta. El feminismo es una respuesta al machismo. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? El remedio fue peor que la enfermedad. El remedio fue peor que la enfermedad. Y hermanos, la historia está llena de ese tipo de respuestas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿saben a qué se debió? Al absolutismo de la Iglesia Católica. Todo tipo de injusticias. La gente se cansó de eso y el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque gracias a la Revolución Francesa empezó el ateísmo. Los franceses, por las injusticias de la Iglesia Católica, dijeron: saquemos a Dios de nuestras vidas. Y ahí tenemos el gorro frigio. ¿Lo ve? El gorro de la libertad, el símbolo de la libertad. Queremos una libertad, no queremos nada con Dios. El remedio peor que la enfermedad. La búsqueda de justicia trajo más injusticia y crueldad. Millones de personas murieron por una causa humana. Ahora, exactamente lo mismo ocurrió con la Revolución Rusa, hermanos. Y exactamente ocurre con el feminismo. El feminismo ha hecho estragos en la mente femenina. Y no solamente en la mente femenina, también en la mente masculina, hermanos. Yo conozco hombres que dicen ser feministas. Ahora, eso es una confusión terrible. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que dicen que son cristianos. Lo más triste es que dicen que son cristianos. Ahora, hermanos, en esto lo que tenemos que distinguir es cómo el peso de la cultura es aplastante para ver esta realidad. Es mucho más fuerte que la autoridad de la Biblia, que condena muy claramente cualquiera de los dos extremos, tanto el machismo como el feminismo. Hermanos, el feminismo plantea la rivalidad y competitividad con los hombres. El feminismo plantea el empoderamiento de la mujer en desmedro del hombre. Eso es pecaminoso, hermanos. Ahora, es particularmente triste que hayan mujeres que dicen ser cristianas y que al mismo tiempo dicen que son feministas. Eso es particularmente triste. Muchas cristianas que tildan al cristianismo de machista no pueden ver en ellas la tremenda influencia que el feminismo ha impactado en ellas, hermanos. No pueden ver eso claramente. Tildan a los hombres de machistas, pero con sus ojos feministas. Eso es triste. Miran a los hombres a través de sus lentes culturales, no desde un conocimiento profundo de las Escrituras. Ahora, por supuesto, ¿saben qué implica eso? Que estas mujeres no conocen la Biblia, hermanos. Son ignorantes de lo que Dios dice respecto al diseño de Dios y respecto al diseño del hombre. Ahora, una cosa, amadas hermanas, que debe quedarles muy claras, es que no se puede abrazar la feminidad según Dios, no se puede abrazar el diseño de Dios para las mujeres sin reconocer la autoridad de la Escritura. No se puede llegar a una convicción del diseño de Dios para ustedes si ustedes son ignorantes de lo que Dios dice en su palabra para ustedes. Eso no es posible, hermano. Esa es la razón por la que en la iglesia estamos demandando permanentemente
que leamos la Biblia. Queremos ser una iglesia que ame la palabra de Dios. Mujeres y hombres debemos ser entendidos en la palabra de Dios. Y hermanas, una cosa que debe quedarles sumamente claro, por si acaso, el feminismo no busca la igualdad de géneros como es la bandera hoy. No busca eso. Lo que el feminismo está buscando es derrocar la autoridad que Dios le ha asignado al hombre. Y como ya hemos visto, hermanos, eso viene de una mente satánica. Lo que el feminismo está buscando en el fondo, ¿saben qué es? Destronar a Dios. Porque Él es quien ha diseñado los roles establecidos para el hombre y para la mujer. Dios es el autor del orden en la familia y también en la iglesia. Ahora, hermanas, la razón por la que muchas cristianas viven vidas infructuosas e infelices, ¿saben por qué es? Porque todo el tiempo están usurpando la autoridad de su esposo. No se dejan guiar y viven infelices, frustradas, con vidas mediocres espiritualmente. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste es que una mujer cristiana no acepte el diseño de Dios. Saben, muchas mujeres se avergüenzan de decir que son amas de casa, como si eso fuera lo peor del mundo, hermanos. Quieren ser doctoras, ingenieras, licenciadas, amas de casa. No quiero saber nada de eso. Y al hacer eso, hermanos, lo que están haciendo es despreciar el diseño de Dios. Eso es terrible. Ahora, hermanos, no estamos diciendo que la mujer no debe estudiar, por si acaso, no es eso lo que estamos diciendo. Claro que pueden estudiar, pero lo primero es vivir según el diseño de Dios. Vivir según el diseño de Dios. Ahora, hermanas, otra cosa que quiero que tengan en su corazón. Miren, la identidad de una mujer no está en un título, ni siquiera está en su rol de madre o de esposa. ¿Saben dónde está la identidad de la mujer? En Cristo, hermanas. Ahí está su verdadero valor. Su autoestima tiene que estar fundamentada en lo que son en Cristo, nuevas criaturas que deben vivir conforme a la cosmovisión del reino de Dios, no a la cosmovisión del mundo. No conforme a los patrones que el feminismo les dicta, sino conforme a los patrones que la cosmovisión del reino de Dios transmite en su palabra. Ahora, hermanas, nunca van a llegar al conocimiento del diseño de Dios para ustedes si no se llenan de la palabra. Una cristiana no puede buscar su identidad o valor fuera de Cristo. ¿Saben por qué? Porque eso significaría que Cristo es mucho menor de lo que el mundo les ofrece. Mucho menor de lo que el feminismo les ofrece. Una cristiana no puede infravalorar a Cristo. Tener a Cristo es lo que nos da valor como personas. Tener a Cristo es lo que nos da identidad, significado, propósito en nuestra vida, hermanas. Es ahí que debemos fundamentarnos. Ahí está la realización verdadera para las mujeres. Ahora, cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece fiel en amor, en fe, en santidad, con modestia, hermanas, no está introduciendo una nueva doctrina de la salvación. Eso no significa que la mujer que tenga hijos se va a ir al cielo solamente por el hecho de tener hijos. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que la mujer ha sido equipada por Dios para tener hijos y su realización personal no está en gobernar a su marido, no está en usurpar la autoridad que Dios le ha dado a su marido. Su realización está en el hecho de tener hijos. Y es ahí que Dios tiene un llamado sublime para ustedes, las mujeres. Eso es precioso, hermanas. Dice el erudito Hendrickson, que comenta este texto,
que la mujer alcanza el estado de verdadera libertad y bendición no por la vía del ejercicio del dominio sobre los hombres, sino por la vía de la sumisión. Y hermanas, así como la maldición de la caída trajo a las mujeres dolor en el parto, el evangelio convierte ese dolor en gozo. ¿Saben en qué gozo? En el gozo de criar hijos para el Señor, para la gloria del Señor. ¿Por qué tiene que hacer eso la mujer? Porque para eso fue diseñada. Una verdadera mujer cristiana mira su diseño como un increíble privilegio de parte de Dios y tiene una vida espiritual victoriosa, porque vivir conforme al diseño de Dios trae gozo a su corazón, hermanas. Vivir para la gloria de Dios es lo que verdaderamente va a traerles felicidad. Ahora, cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, lo que en realidad está diciendo, hermanas, es que la mujer va a salvar su reputación de mujer criando hijos para el Señor, porque así como ella introdujo el pecado para toda su posteridad, lo que ahora debe hacer una mujer redimida por Dios es criar a sus hijos para la gloria de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que la mujer debe aprender, debe ser entendida en la palabra de Dios. Ahora debe redimirse delante de Dios y del resto de la creación, engendrando hijos y criándolos para el Señor. Es en este cometido que la mujer va a hallar realización y satisfacción, no solamente espiritual, sino también física, hermanas. Viviendo conforme al diseño de Dios. Y esa satisfacción no viene de tratar de manipular ni gobernar sobre su marido, sino de vivir según el diseño de Dios. Y hermanos, quiero enfatizar otra vez el hecho de que vivir para lo cual ha sido diseñada, no solamente te va a traer felicidad a ti como mujer, también va a dar felicidad a tu marido, felicidad a tus hijos y por extensión va a traer bendición a la iglesia. Mujeres viviendo conforme al diseño de Dios. Entonces, amadas hermanas, miren cómo el evangelio les estimula con lazos de amor para que vivan conforme al diseño que Dios tiene para ustedes. El evangelio les capacita para que ejerciten el diseño para el cual han sido creadas. La mujer de Dios ha sido restaurada por medio del evangelio. ¿A qué? A su diseño original, hermanas. Y miren qué precioso es esto. El propio Timoteo había experimentado en su vida la importancia y el impacto de esas mujeres que vivieron conforme al diseño de Dios. Eloída, ¿cómo es sus nombres? ¿Se acuerdan? Su abuela y su madre, Eunice y Loída. ¿Qué habían hecho estas mujeres? Habían criado a Timoteo en la palabra de Dios. Todo lo que ellas sembraron en ese muchacho, hermanas, dio su fruto y fue una bendición increíble para la iglesia. Imagínense el gozo que había en estas mujeres cuando supieron que su hijo Timoteo, el nieto Timoteo, era pastor de la iglesia, sirviendo al Señor en su obra. Amadas hermanas, estas mujeres vivieron conforme al diseño de Dios, se redimieron de esa maldición. Eso es algo precioso. Hermanas amadas, eso es lo que deben anhelar ustedes en su corazón. Eso es lo que deben amar ustedes en su corazón, el diseño de Dios. Ahora aquí está el punto principal para las madres. Mamás, si todo su esfuerzo en esta tierra está en cocinar para los chicos, hacer sus tareas con ellos, limpiarles la ropa, plancharles la ropa y etcétera, y bañarlos, y todo lo que implica ser madres. Si todo su esfuerzo está enfocado en eso, están perdiendo el tiempo. Porque su mayor esfuerzo debe estar en enseñar a sus hijos la palabra de Dios. No estoy diciendo que lo demás no es importante. Claro que es importante.
Pero el énfasis principal de una mujer de Dios es criar a sus hijos con la palabra de Dios. Entonces ponte a pensar, hermana, ¿cuánto tiempo inviertes en enseñarles a tus hijos la palabra de Dios? Pon en la balanza, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Cuánto les das la palabra de Dios a tus hijos? En segundo lugar, lo que tienen que ver es que si no estás criando a tus hijos con la palabra de Dios, viendo el inmenso privilegio que Dios te ha dado, todo tu sacrificio no sirve de nada. Todo tu sacrificio por llevarles el pan, ¿de qué sirve? Si solo es para esta vida. ¿Estás criando tus hijos para este mundo y para que después se vayan al infierno? ¿O estás educando a tus hijos no solo para esta vida, sino para la eternidad? Amadas hermanas, vivir conforme al diseño de Dios es tener por prioridad lo que tiene que ser prioridad. Dios es mi prioridad, llenarme de su palabra es mi prioridad y entregar su palabra a mis descendientes es mi prioridad. Ese es el diseño de Dios. Como mujeres van a encontrar gozo, significado, propósito y realización solamente si viven conforme al diseño que Dios les ha dado. Y eso otra vez, no solamente es bueno para ti y para tu marido, sino es para tus hijos, pero también es una bendición para la iglesia. Ahora, las mujeres a las que el Señor no les ha concedido tener hijos naturales, no crean que están sin propósito, amadas hermanas. ¿Saben qué? Hay un diseño particular de Dios también para ustedes. Acuérdense de lo que dice Tito. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a las mujeres que sean prudentes. ¿Qué significa eso, hermanas? Que existe una maternidad espiritual. Si Dios no te ha dado el gozo de tener hijos naturales, te quiere dar el gozo de tener hijos espirituales, hermana. Puedes criar hijos espirituales para la gloria de Dios. Puedes criar hijos espirituales para llevarlos a los pies de Cristo. Eso es un privilegio increíble, hermanas. Piensen que las mujeres que no tienen hijos de manera natural pueden dejar un precioso legado para las generaciones posteriores. ¿Cómo? Con el Evangelio, discipulando hijos espirituales. Las generaciones venideras deben saber lo que tú has hecho. Así como ha quedado registrado el testimonio de Eunice y Loída, ese testimonio también puede ser para ustedes, hermanos. Ustedes pueden recitar junto con el salmista en el Salmo 78. Dice así: hemos oído y conocido lo que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque Él estableció un testimonio para su pueblo y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. ¿Ven ese legado, hermanos? Es un legado espiritual precioso. Ahora escuchen los maridos, no piensen que se han quedado sin palabra ustedes. Todos para la mujer, no, señores. Hermanos, nuestro deber moral y espiritual delante de Dios y delante de su iglesia
no solamente es anhelar para nuestras mujeres que vivan según el diseño de Dios. Nosotros también tenemos un diseño de Dios, hermanos. Y debemos anhelar vivir ese diseño de Dios. ¿Y saben qué? Debemos aprender a guiar a nuestras esposas en amor. No solo para que ellas vivan según el diseño de Dios, sino para que también nosotros como esposos, como hombres, vivamos con el diseño de Dios. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? No enseñan a sus esposas la palabra de Dios. Exigen cambios en la vida de sus esposas, pero no están haciendo su trabajo. Efesios dice que Cristo limpia a su esposa con el lavamiento del agua por su palabra, hermanos. Cristo santifica a su esposa con su palabra. Los maridos quieren que sus mujeres sean santas, pero no les dan la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es un pecado nuestro. Es un pecado nuestro. Hay una masculinidad bíblica, hay una feminidad bíblica. Eso debemos vivir. Ahora, mamá, Cristo quiere redimirte de tu hueca manera de vivir conforme a la cosmovisión del mundo. Cristo quiere traerte bajo la cosmovisión del reino de Dios. Y ¿sabes qué? No es que lo merezcas por ser madre. No, no, no. El que merece toda la gloria y la honra es Cristo. Él merece la gloria. Él se merece toda la gloria por todos los siglos. Amén. Has nacido como mujer para darle la gloria a Dios. Has nacido como mujer para engendrar hijos para Dios. Los hijos no son tuyos. Tu vida no es tuya. Ha sido creada por Él y para su gloria, para eso ha sido creada. Ha sido hecha madre para vivir por Él y para su gloria, no para la tuya. Fuiste diseñada con un propósito y ese propósito es darle la gloria a Dios con tu vida, viviendo conforme al diseño que Dios ha hecho para ti. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos.